30 de junio de 1993, el Estadio Olímpico Atahualpa abrió sus puertas a 45,000 espectadores que apoyarían con furia a su selección, esperando que pasaran por encima del invitado incómodo y que pudieran alcanzar su primera final de Copa América. Alex Aguinaga se abrazaba amistoso con Patiño y luego Sague lo iba a buscar. En lo que el árbitro hacía tiempo para que diera la hora y se liberara al campo, la afición hacía la ola, anticipando lo que sería un partidazo. En la primera Galindo le filtró a Luis Roberto, zancadilló a su marca y se señaló a la falta. El maestro se ganaba una tarjeta amarilla sumamente rigorista por alejar el balón, porque quedaba condicionado. El griterío era ensordecedor, generando un ambiente impresionante, pero México no se dejaba apantallar. Aguinaga también intentó lo que otros quisieron, pero nadie podría hacer, sorprender a Campos. Patiño tuvo 257 años para planear su centro tras la filtrada de Benjamín, pero le pegó a cualquier parte y consiguió nada. Pero luego hizo doble pared con un inspiradísimo Hugo Sánchez, que sin embargo se estrelló con la cabeza de Héctor Carabalí, frustrando una vez más su anotación. La segunda anotación fue para el Potro, que ya le había ganado el puesto titular al Piojo Herrera, pero esta vez no pudo con Aguinaga ante la mirada de la banca verde. Ecuador quiso responder por derecha y otra vez se encontraron con Campos Navarrete. Avilés pudo cabecear mejor, aunque fungió como zaguero, lo mismo que el Brody, que amagó para mejor echarla por un lado. David Patiño estaba muy activo por su banda, aunque ninguna aproximación se convertía en gol. Bueno, hasta que por fin se hizo presente el mejor delantero que ha nacido en tierras mexicanas. El maestro Galindo cobró un tiro de esquina que botó en el área chica y nadie pudo expulsar. Hugo Sánchez Márquez se avivó y con el mismo veneno con el que siempre emponzoñó las porterías del mundo, venció a Jacinto Espinosa. Nadie lo sabía, pero esa marometa y puños al aire serían los últimos que ejecutaría vistiendo la camiseta de México. El gol número 29 que anotó para nuestro país. Carlos Muñoz se volvió loco y le pegó horrible, lo mismo que su compañero instantes después. El Tri se notaba dominador, empezando con su portero que no dejaba pasar nada en 3/4 de cancha, provocando los desgañitadores gritos del respetable. Aspe pateó a puerta, dejando en claro que el resto del partido sería una montaña durísima de escalar para los ecuatorianos. El que ya era considerado el mejor portero de la Copa entregaba más colmillo largo al dejarse caer, apenas lo rozaba Aguinaga, invitando a sus médicos a hacer tiempo una vez más. Claudio Suárez se barrió como el grande que fue, aniquilando los ánimos locales. Campos descolgó una vez más y el dorsal 8 sacó un buscapiés de su botín izquierdo. Jorgito desparramó al 10 sudamericano, aunque terminó por mandarla a saque de manos. Muñoz trató de levantar la mano, pero más bien levantó a los fotógrafos que huyeron de su balonazo. Sague corrió por la pradera abandonada para mandar un centro un poco retrasado al gimnasta azteca, que intentó una de las que llevan su nombre, pero no lo logró. Con un Ecuador que atacaba sin entenderse, un gol en el momento correcto, una defensa de hierro y un guardameta que parecía invencible, México se llevaba la ventaja al vestidor, donde Miguel Mejía Barón les daría la charla que necesitaban para mantener e incrementar la misma. La lluvia decía presente en el Atahualpa, mientras los protagonistas regresaban al campo. Ecuador mandaba a calentar a su gente y en la media cancha se preparaban para retomar las acciones, pero no todos los mexicanos habían regresado, provocando la molestia ecuatoriana. Finalmente volvieron y dio inicio a la segunda mitad. Campos se lanzó con todo a despejar una bola. Ecuador tuvo un strike, pero luego conectó Hurtado y no fue a puerta. A Hugo lo tiraron y luego quién sabe qué le dijo al peruano Tejeda, que lo pintó del color del rival. Otra vez Iván Hurtado, que años después jugaría en los Tigres y otros equipos mexicanos, la mandó a la fila 40. Avilés otra vez tuvo un cabezazo pleno, pero le dio miedo y no alcanzó a empujarla con fuerza. La lluvia ya era un temporal que se acumulaba poco a poco en el césped, aunque Campos comprobó que los botes seguían igual. Sague intentó un golazo imposible que se estrelló en la publicidad estática. Entonces llegó la obra de arte. Un Ramón Ramírez, que todavía jugaba para Santos y que había pasado más o menos desapercibido al ataque, aprovechó que Ecuador perdió la pelota para marcharse corriendo como loco por la banda izquierda. El portero ecuatoriano con pinta de higuita corrió a achicarle y el crack mexicano, que todavía no explotaba su mejor potencial, picoteó la pelota para hacer un golazo que cambió su carrera para siempre. El Nayarita se hacía ídolo eterno y de paso ponía el 2 en los cartones, ensombreciendo aún más el ánimo del cielo quiteño, que dejaba caer todas las lágrimas que le sobraban a sus nubes sobre la capital del Ecuador. Entraba al campo un tal Clever Chalá, padre de Lisette y Lucely Chalá, la primera viuda de Chucho Benítez y la segunda expareja de Renato Ibarra, con lo que podemos reconfirmar que el fútbol nunca dejará de rondar en los mismos círculos. Claudio tiró a Avilés en el borde del área y se ganó la preventiva, pero evitó el tiro penal. A Quiñones le faltaron piernas o ganas y no se lanzó para clavar el gol. Flores esperaba bajo el aguacero a su compañero Patiño, que abandonaba luego de un buen partido. Aguinaga le ganó el balón a Jorge Campos, pero lo mandó por encima. Otra vez el arquero azteca frustró el ataque de local,
que ya se estaba quedando sin ánimos de competencia. El 10 ecuatoriano era el único que parecía entregar el alma, pero sin ayuda poco podría hacer. Gavica y Ramírez terminaban estampados en los letreros. El Piojo, que había entrado de cambio, sacó un zurdazo inédito. Chalá cabeció a ninguna parte y finalmente Gavica remató a puerta en fuera de lugar. El estadio estaba casi mudo, observando el fatal destino de su banana mecánica, que se quedaría a la orilla de competir por el trofeo. Todavía Ambriz buscaba la barrida de Ugol en una calca de la siguiente jugada de peligro, que tampoco pudo empujar el capitalino. Así se acababa la semifinal, con México victorioso llegando a su primera final de un gran torneo, derrotando al anfitrión con categoría y festejando a placer en el centro del campo. La selección mexicana de fútbol estaba a un paso de conseguir su primer título oficial, solo que le tocaría enfrentarse a una grandísima potencia 2 veces campeona del mundo y vieja conocida de la fase de grupos, la Argentina. Al igual que 4 años atrás, Ecuador se encontraba con el invitado del norte, aunque ahora en los cuartos de final. Los ecuatorianos fueron de los mejores en fase de grupos, empatando con Argentina y venciendo a Chile y Paraguay. Bajo el durísimo calor, en el estadio Félix Caprés arrancó el partido, en donde la tricolor enseñó los dientes primero. Gracián era derribado por un trastabillado Davino y el encargado de cobrar fue Luis Capurro. El capitán, que jugaba su 4º torneo continental, se puso la bazuca en el botín derecho y partió en 2 la portería de Ríos, que nada pudo hacer. Restaban largos 84 minutos en los que México, que se encontraba en desventaja por primera vez en el torneo, tendría que remar contracorriente si quería llegar a sus segundas semifinales de Copa América. El iluminado Luis Fernando Suárez arengaba a los suyos, en lo que el Temo hacía gala de su técnica individual, lo mismo que el número 15 para repartir el balón. Bora observaba desde su asiento, con algo de impaciencia, cómo Romero falló una de frente, con toda la ventaja del universo. Luego Villa se caló a la distancia con un buen tiro que Ibarra mandó a la esquina. En el cobro del mismo americanista, Cuauhtémoc Blanco cabeció sin saltar. Su testarazo fue muy potente y directo al ángulo, donde el portero nunca iba a llegar. El saque de córner está el empate, con un poquito de suerte en México, por medio de Cuauhtémoc Blanco consigue empatar el partido. Minuto 17 y medio, lo está buscando el equipo mexicano, había dispuesto de 2 buenas ocasiones. Tras los festejos el matador tuvo el segundo, pero su zurda fue muy chueca y no pudo ser. Luego hizo una cabriola y se enredó con Ibarra, contenidos ambos por el árbitro. Varios minutos corrieron hasta que Wellington Sánchez remató de lejísimos y su balón rozó el poste de Ríos. La potente resolana y la altura minaban muchísimo las capacidades de ambos países, que parecían anhelar ya el entretiempo. En el último cuarto de hora disponible nada ocurrió con Ecuador, ni con la pelota parada, ni en movimiento. Más allá de este regalito de Hurtado y el mal intento de José Gavica, México sí tuvo una más, después del pésimo despeje del portero y el débil tirito del Tiburón, que acabó en las mismas manos. Ya de vuelta el Temo se comió su primera falta del complemento, respondiendo con su carisma de siempre. Luego Germán disparó débil al poste, aunque se le atravesó el de los rayitos y se marcó el fuera de lugar. El número 15 se quedó muy, pero muy cerca de hacer el número 2, corriendo y amagando hacia afuera, para definir con la zurda más abierto de lo planeado. Después su guardameta le mandó un pase espectacular que ganó y volvió a conducir, pero cuando vio al segundo defensa se dejó caer sin engañar a nadie. Los ecuatorianos quisieron decir algo, solo que su disparo se fue a rebotar a la publicidad. Bora se escondía en las sombras de su banca, en lo que Luis Hernando Suárez hacía como que indicaba cosas. Blanco se entró con la chueca al recién ingresado Eustacio Rizzo, pero el disparo del de los Tecos se fue muy lejos. Romero se le puso el brinco a Wellington, pero solo él fue castigado con la amonestación. Los sudamericanos estaban jugando a no perder, pero el tricolor no tenía idea de cómo ganar. La inexperiencia de nuestra plantilla no se notó en zona baja, pero sí que se vio hacia adelante, donde no había opciones para escalar en el tanteador. En un tiro libre, el árbitro señaló una falta sobre el portero, que no parecía ser, aunque era el claro ejemplo del soporífero encuentro del que la gente noventera fue testigo. Con ganas de despertar, Sánchez se animó desde fuera del área, entregando la bola al pecho de Ríos y de paso lesionándose por su cuenta, para abandonar momentos después. Todavía Graciani se aventó una chilena desastrosa, de la que se lamentó con el rostro hundido en el caliente césped. Así se terminaba el sofocante encuentro, que para la gigantesca fortuna de la gente en las tribunas, se iba directo a la tanda desde el punto de cal. No olvidar que México fue eliminado de la última Copa América en la misma instancia ante los Estados Unidos, sumado a todas las series en que habíamos caído desde 1986. Cuentan los protagonistas que aquel día en Cochabamba, Milutinovic preguntó quién quería tirar, y todos levantaron la mano. Así que él, sonriente, tuvo que seleccionar al primer tirador. Adolfo Ríos fue un grandísimo atajador de penales, por lo que en ese momento podría relucir todas sus dotes, apuntando siempre al puesto de titular en la Copa del Mundo del año siguiente. El primero para la Tri fue Montaño.
que ofrendó la esférica a su dios y esquivó el primer amague del arquero de Cristo, que se movía muy parecido a Jorge Campos cuando lo enfrentaban desde los 11 pasos. Luis Hernández traía la torta bajo el brazo, así que con mucha serenidad cruzó de derecha y festejó aconsejando a su portero. El capitán Capurro, el mismo que cobró en tiempo regular, tomó muy poquita distancia e intentó con potencia hacia el centro, pero Ríos recostó y con seguridad afianzó la pelota. Toma su distancia, no mucha, espera Ríos, ¡vamos! ¡Lo paró! ¡Lo paró, Adolfo! En su tercera copa, ahora como el líder del equipo, Claudio Suárez pateó imperial con parte interna, venciendo sin apuros a Giovanni Ibarra. Otra vez con esa fintita, el elegante michoacano se adelantó un pasito para poner nervioso a Ulises de la Cruz y detener el segundo de la tarde. Ahí le dice el hábito adelante, Adolfo se mueve, ¡lo paró! ¡Vamos, que para Adolfo! ¡México está cerca! Aunque se ha creado un mito alrededor de la figura de Cuauhtémoc Blanco, que dice que solo falló 2 penales en su carrera, la verdad es que fueron 9 los que no pudo clavar. Este de la Copa América de 1997 no fue a la estadística, pero demuestra que el Divo de Tepito no era absolutamente infalible, aunque nadie duda de que ha sido el mejor. Cubriéndose el rostro del sol, el argentino naturalizado ecuatoriano Ariel Graciani se perfiló de izquierda y solo con un balón muy colocado pudo vencer al de Uruapan. Tilón Chávez, con todo y su corte de honguito, acribilló al ecuatoriano número 12, que nomás se tiró por la anécdota. Fernández también entendió cómo se podía batir al guardameta azteca, así que sin miedo cruzó hacia arriba. Germán Villa y su número 4 por poco arruinan la fiesta, pues de derecha cruzó el balón desde ahí hasta la Ciudad de México. Viene Germán, tiró, la falló. Le pegó muy mal Germán Villa. Él y Cuauhtémoc mandaron al traste las 2 paradas de Ríos, que sin embargo tenía nuestra fe envuelta en sus guantes blancos con vivos en rojo. Julio Rosero se puso nervioso y resopló para quitarse el miedo, pero sacó un toquecito que solo pudo llegar al cuerpo, el que toda su vida usó pants para barrerse a placer. La muerte súbita le daba al Tiburón Sánchez la gloria de definir el último penal, que anotó tranquilo y convirtió en semifinalista a nuestro país. Este joven, Tiburón, ¡Gol! ¡De México! ¡Tiburón! ¡Gol! ¡Mexicano! México alcanzaba entonces su tercer penúltima fase, confirmando que lo del 93 no fue de churro y que lo del 95 fue nada más que un tropezón. Luego de darse la mano con su rival, los elementos tricolores desplegaron una manta para externar su apoyo con Borghetti, en lo que Jacinto Espinosa se preparaba para la acción con su particular bailarín. En la banca, Chava Carmona presumía su arracada de pirata, y si la vista llena de titulares habituales se debe a que el entrenador decidió darle minutos a Claudio Suárez, Valencia y el Bofo, además de otros suplentes. Luego de la charla prepartido llegó el turno de las incidencias, comenzadas por un taconazo de Aguinaga, quien cumplía los 36 años y vivía sus últimos momentos con la casaca nacional. El Ávaro Patrio ondeó en los tribunales del recinto y la cámara captó a la Volpe con su primer pitillo del día, antes de que derrumbaran al Cabrito en un balón parado, que casi se convierte en gol, de no ser por el atajadón del superchinito. Piti le provocó un free kick a Neisser Reasco, y el 10 la levantó con su clase para que los ecuatorianos estuvieran cerca de derrumbar el changarro, mientras que la mascota del torneo aparecía ante los asientos. Por cierto que hubo mucha polémica alrededor del nombrado oficialmente como Chasqui, debido a su parecido con Alejandro Toledo, el entonces presidente peruano, señalando que esto fue una estrategia para revertir su vapuleada popularidad, aunque el creador de la figura, Roger Escobar, señaló que solo se trató de una coincidencia. El emperador casi da una orden goleadora digna del mismísimo Pachacútec. Osvaldo ganó fácil un trazo hacia su geométrica, y hasta los mariachis sonaron en pleno graderío. Sin embargo, tuvieron que callar por la tensión cuando el ídolo de los Rayos se dejó caer debido a un contacto que no se marcó. El de azul aleteó cual colibrí, pero se las ingenió para alejar el peligro. Bofo terminó hasta con el collar de fuera por una infracción y ahora le dieron dura a Morales, que al igual que sus comparsas portaba un moño negro en memoria de la hermana de Jared. Sánchez se volvió a quedar con la paquetería. El team recibió un contacto por la espalda mientras tocaban de fondo el mariachi loco, pero quien no quería bailar era la Volpe, que más bien pedía ir al mano a mano. Los fanáticos de la mitad del mundo también llevaban su bandera, mucho más grande que la nuestra, y el bolillo observó en la banca cómo le sacaron su migajón a Fernando Saritama por hacer caño. El cobro ensució las medias del number one, pero ocurrió en fuera de lugar, y un lamentable encontronazo obligará a la salida de Ramón, que se perdió el resto del torneo, con una lesión en el tobillo.
Jimmy Lozano tuvo que entrar en su lugar y hasta Paul McCartney se contagió de la fiebre mexicana al entonar unas cuantas canciones, interrumpidas cuando Bautista cayó dentro de zona prohibida y consiguió un penal que le dejó Altamirano. El de los chinos abolló el palo, pero el rebote se fue para adentro. Y la reacción del colero fue mediante un tiritite que se apagó pronto. De tijera casi llega el empate en lo que pudo ser el tanto del torneo. Al actor lo cepillaron, pero no tan feo como en la próxima lista del mundial. Y quien jugó para América tuvo que regañar a sus defensas por un envío que casi se cuela en el fondo. Briseño cortó la media vuelta de Chalá. Aguinaga estuvo cerca de dar en el blanco, pero a cada envío parecía estar agigantado el capitán del Tri. Y otra falta de Omar abrió la puerta. Las puras negativas fueron las que contestó el de azul antes de que Duilio sentenciara el juego. Con un preciso pase de izquierda del hermano de Flavio sirvió al bofo en bandeja de plata y este decidió mostrarnos su cara más brillante antes de cruzar un sablazo que puso el 2-0 a 3 minutos del descanso. 6 minutos con 15. Mejor no se puede. Pues habrá pelota para México y 2-0 Adolfo Bautista. 2-0 Adolfo Bautista. ¡Gol! ¡Gol! De México, gol de Adolfo Bautista, camiseta número 10. Sin la corbata roja, pero sí con la de Feng Shui, el bigotón se levantó y el propio rapado miró de cerca al tercero, que pudo ser lapidario de no ser porque el arquero lo evitó a costa de su participación, ya que debió dejar el terreno por culpa de un choque. Al de Hidalgo lo pintaron con la bancaria y Damián Lanza se vio obligado a ingresar con la bendición de Hernán Gómez, que sonreía ante la tragedia. Caramelo se postraba orgulloso en la tribuna. Y con la caída de la noche comenzaron a salir los chivermanos para la pasarela de sombreros y camisetas, mientras que el 22 se ponía a calentar con miras a la renovación del partido. Las paraguayas también hicieron un acto de presencia, al igual que fanáticas locales, y para tratar de rescatar algo dentro de lo perdido, Franklin Salas ingresó al cotejo, que muy rápido recuperó el ritmo de las infracciones. El ídolo del rebaño quería sacudir la varita, pero le quedó chiquito el escenario. Osvaldo leyó bien un pase que fue hasta el rectángulo chico. Spider-Man no se quedó con las ganas de mirar la frente, y la Volpe ya casi se acababa la cajetilla antes de que derribaran Ulises de la Cruz. Otro frentazo se murió en las palmas. La belleza de las Quechua mandaba saludos a la cámara, y por ponerle demasiada crema a sus tacos, el que jugó en Monarcas dejó una oportunidad más, tras querer definir de vaselina. Un perrito se metió a la cancha, parando el partido, y aprovechando eso ingresó Mario Méndez, que observó como una sandía se fue directo hasta Machu Picchu. El Rayo de Corazón se despidió del encuentro. Altamirano le pegó de zurda hasta la publicidad, Figueroa le dejó un regalito al cancerbero, y la ola apareció en el estadio mientras entrábamos a los últimos minutos, que trajeron dramatismo gracias a un testarazo de Delgado para descontar. Ni eso pudo animar al bolillo, y la repercusión por el piruro llegó hasta el banquillo, con un cambio para darle lugar a Osorno. La corneta sonaba con todo, y prendió alertas por una caída de reasco cerca de la zona peligrosa. De ahí se prendió la llamarada que casi quema toda la mansión, tras una serie de rebotes incendiarios, y de puro churro no le robaron al Tri la victoria, aunque tampoco hubiera sido mala idea de haber sabido lo que esperaba a la vuelta de la esquina. Por alzar de más la pierna y hacerse un taco de pancita amonestaron a Jimmy, que no se agüitó y casi vacuna con un fogonazo. Pacorro bajó a conocer el pasto, al igual que el azotado Danny Boy, por lo que Soledispa miró la primera amarilla para su equipo, y Figueroa se volvió loco en un contragolpe que quiso resolver anticipadamente. Lanza se apropió de un bombardeo, y a nuestro número 22 le sacudieron su camisa, pero no hubo más que contar, por lo que terminó la acción del partido arrojando un nuevo triunfo para Ricardo y compañía. Con 7 puntos luego de 2 victorias y un empate, México terminó por arriba de Argentina, y con ello pasó a liderar el sector, además de toda la tabla general, gracias a su cantidad de goles anotados, que en teoría significaría la ventaja de un rival más sencillo en los cuartos de final. No obstante, el destino tenía otros planes bastante crueles, y en el camino nos puso a Brasil, ese pentacampeón que con todo y suplentes no dejaba de ser peligroso, que fue el segundo del compilado B. Ya en la ciudad de Maturín, ambos tricolores se enfrentaron con una mezcla de tonos, desfilando en las butacas. El boliviano René Ortube encendió la luz para que rodara la pelota, y Sánchez casi la apaga desde los 30 segundos al regalar un saque de meta. En su afán por rematar, Tenorio derribó a Pinto, y luego fue Cacho quien cayó, en lo que el Jimmy le sacaba unas sonrisas al cuerpo técnico desde la banca. Al Alacrán lo empujaron por la espalda, Neri hizo bailar las redes con un centro, y el del rebaño solo observó el viaje de la número 5, que se marchó hacia la publicidad de Movistar. Magallón fue bajado de la moto, y después salvó su puerta con una estirada para desviar el peligro. No obstante, su compañero se quedó tendido por un duro encontronazo en la misma jugada. La respuesta azteca fue un chutazo que se estampó con el botín rival, y en la contra fue la dupla tapatía la que resolvió el problema presentado durante el primer cuarto de hora. Crackstillo recortó en el área, pero su globito fue alejado por una frente.
de los guantes salió valiente para cortar un avance, y la panorámica del estadio reflejaba el ambientazo que se vivía, encendido todavía más cuando el 22 apareció la genialidad del nacido en San Luis. Con una bicicleta maravillosamente pedaleada con la zurda, el de Olympiacos abrió la cuenta con su facilidad inaudita, esa que no dejaba de ilusionarnos con que finalmente teníamos una llave maestra, capaz de abrir cualquier portón. Por supuesto que su talento también era imán de faltas, provocando una amonestación para Iván Hurtado, el único castigado del encuentro. De volada hubo otro choque, y al de suéter azul casi le lloviznan por culpa de una nube que se alcanzó a desvanecer en las alturas. Castro ya quería meter segunda, pero le apagaron la fe con un manotazo. Y llegada la media hora, un disparo de Ferrando zumbó apenas afuera de los 3 palos. El del guantelete dejó claro su dominio del cajón, pero el Chucho casi lo vacuna con un fogonazo que engañó hasta al técnico, que ya lo celebraba. Una infracción casi nos sale muy cara por culpa de los rebotes en el área, mismos que aprovechaban los del cono sur para igualar, hasta que el abanderado les amargó la danza. De inmediato los Esmeraldas respondieron, pero Arce dejó ir el gol no en una, sino en 2 ocasiones. Hugo daba instrucciones a su línea ofensiva, y de boleto fue la velocidad del que jugaba en Grecia la que levantó al público de los asientos, obligando al esfuerzo colectivo a detenerlo, antes de que un par de faltas dieran fin al primer tiempo. Para la vuelta el oponente modificó sus cartas, dándole minutos a Neiser Reasco, y a más de uno se regresaron los nachos cuando Ecuador tuvo de frente el empate, sin poderlo empujar. El guardián de la Minerva realizó un vuelo de exhibición como si fuera MX2 y luego se la quedó por arriba en lo que fue una actuación aderezada por sus oportunos lances para desarmar al rival. Entonces llegó una gran pared que el de Tijuana no supo definir, y al 64 ingresó Bravo para definir el encuentro, al que todavía le faltaban las acuarelas del de múltiples nacionalidades, que pintó una rabona y después se enfiló al marco, hasta que el del Trapo le puso stop a su carrera. Walter Ayoví entró a la cancha e impetuoso tocó el timbre de inmediato. Los centros del conjunto ámbar parecían rezos desesperados para buscar un milagro, y los impactos desde donde fuera se encontraban siempre con pared, ya fuera la de Jalisco o la del recinto. La pizarra iluminada anunció que el playera 21 se iba por Cuauhtémoc Blanco, y del otro lado se fue el del mismo dígito para dar ingreso a Félix Borja, con todo el peso de conseguir la equidad, faltando poco más de 10 minutos para que se acabara la frente. El relevo picoteó un testarazo que Sánchez atrapó, aunque todo ocurrió en posición adelantada, y ahora le tocó al Tlatuani clamar su protagonismo, gracias a la educada diestra que tantas alegrías le dio a este pueblo, y que hacía famoso a cualquier delantero, esta vez al de los Mochis, que duplicó las cuentas con el sello de la casa. Se le mueve Bravo, qué buen balón, excelente Bravo. ¡Gol! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Gol que mata! ¡Gol que te acerca al primer lugar! Para acabar con el partido, Sánchez metió a Pineda, que miró a su equipo negociar un córner, y poco más tarde Edison Méndez se encontró una bocha imposible de ignorar, por lo que le metió toda la lengüeta. Sin embargo, contó con la fortuna de un desvío para batir al que alguna vez fue Cerillito. La presión atrapó a los que todavía estaban en desventaja, obstinado en salvar el pellejo con pases filtrados que iban fácil al golero, y tras se caer el partido los verdes no sufrieron más, por lo que cosecharon su segundo triunfo del certamen y firmaron el pase a la siguiente ronda. El resultado fue muy bien recibido por una plantilla que a base de victorias olvidaba lo sucedido semanas atrás frente a los gringos, y hasta Omarcito se mostró aliviado luego de anotar su primer tanto en casi 2 meses de malaria, confesando que llegó a sentir desesperación. Una vez más Nery Castillo fue la diferencia y lo nombraron MVP, pero había más por destacar, el cambio en la portería y los minutos dados al tiempo, y durante la semana mantuvo a la fanaticada nacional de cabeza por los rumores de que se retiraría de la selección. Según la prensa, el de Tepito estaba molesto por la nula actividad que le dieron frente al Scratch, motivo por el que habló con el técnico y le anunció su decisión de no acudir a más llamados después de finalizado el certamen. Claro que esto fue puro humo, y el nuevo futbolista del Chicago Fire lo desmintió bastante molesto, insultando a los autores de dicha noticia y llamándolos mentirosos. Se me usa para vender y para sacar nota. A nadie le gusta estar en la banca, pero son decisiones del entrenador y las respeto. Realmente no me interesa lo que opinen, por eso a veces no me gusta dar entrevistas. Son unos pobres pendejos esos que están comentando, dijo con su peculiar estilo. Como bien recuerdas, este no fue el final del Divo en la selección, con la que le alcanzaron las piernas para jugar el Mundial de Sudáfrica 2010, donde le marcó un penal a Francia. Ahora bastaba con un empate ante Chile para ser líderes de grupo. No obstante, el técnico quiso mantener los pies sobre la tierra y señaló que todavía había muchos aspectos a mejorar, comenzando por los pases. También adelantó que haría cambios en el partido inicial, entre los que se esperaban el canterano del Atlas, que fue dado de alta, se declaró listo para debutar en el torneo, a la par que se cocinaba su supuesta llegada al PSV Eindhoven. Esta vez el entrenamiento fue en el Deportivo Simón Bolívar bajo un ambiente caótico,
coincidieron con un concierto del cantante Carlos Vives, además de la apertura del estadio Anzoátegui, que contó con personalidades y funcionarios del gobierno venezolano. México buscaba ganar sus 3 partidos de grupo por primera vez en la historia del torneo, y el rival parecía estar a modo debido a sus 4 bajas por lesión, que incluían a Reinaldo Navia, Miguel Rifo, Rodrigo Meléndez y el Mago Valdivia. Aún así, no todos estaban satisfechos, ya que el Bofo Bautista confesó su frustración por no destacar dentro del esquema de juego, caso contrario al de Ramoncito, quien se dijo feliz por la continuidad recibida. Una semana después de arrancada la competición, ambos conjuntos fueron escoltados por los niños que les acompañarán durante el himno. Las pelucas no podían faltar, y bien pudo ser un partido de la Liga MX, y mirábamos a los capitanes, que se saludaban en el círculo central. En los rostros estaban pintadas las banderas, mientras Corona se mostraba reflexivo con la red en el fondo, esperando que no velara la suya, pero sí la del rival. Rodó pues la bocha y de inmediato soltaron las patadas por parte del escuadrón de Moctezuma, en contraste del rival, al que nada de tiempo le tomó inquietar al guardameta. Bolaños también sacó los fierros, y después Montero se echó un chapuzón que no fue comprado por el señor juez. José de Jesús voló para capturar el escopetazo, al Jerry lo bajaron por derecha, Herrera hacía buches para el estrés, y Alexander Domínguez salió valiente para ganarle un contrario. La barrida puntual de Ayala cortó los circuitos del ataque amarillo, un raspón por la espalda derribó a Ener Valencia, y luego fue el negro quien afiló las navajas, provocando que Ecuador tuviera una oportunidad de petardear por arriba de la cabaña. Cuando el ex Tuzo se dirigía a tierra prometida, lo taclearon como en la NFL, costando la amonestación al camisa 3, y el cobro de esa multa estuvo a nada de ser conectado por una cabeza, mas se marchó con los baloneros. El cadenero de los sudamericanos recibió una falta por cortar un centro, y después se ensució el uniforme, pero para su fortuna el intento de Bozo apenas hizo aire en el costado. Paredes se dejó querer por Tecatito, y luego se la cobró, pero eso no fue tan doloroso como el tanto de Bolaños, quien apareció tan solo que se sospechó de un fuera de lugar, aunque siempre estuvo en posición correcta. El cuadro bajo la pasaba otra vez muy mal, y el Topo tuvo que multiplicarse, aunque José Argote les dio un respiro amonestando al anotador por avivarse y robar un balón a Ronaldinho en la final de Clausura 2015. Del otro lado, Quintero sufrió cuando casi atropellan a su arquero, y al Piojo le urgía al descanso para zarandear a sus pupilos, que pasaban más tiempo en el piso que creando peligro. Pese a que los del Cono Sur hicieron la grande, un fuera de juego regresó a la posición para el rival, y por una lesión se detuvo momentáneamente el partido, de ritmo lento por culpa del juego brusco. El de los guantes capturó una parábola templada. Miguel revisaba los apuntes en busca de una solución, y la lucha en el área chica era férrea, pero afortunadamente no hubo incendio, y el equipo se fue a su charla táctica con la diferencia de solo uno. Ya de vuelta pudimos ver que lo que sea que les haya dicho el técnico tuvo poco efecto, pues continuaron con imprecisiones infantiles, mientras que el del West Ham nos disculpó cuando cabeció defectuoso. Al estratega no lo calentaba ni el sol, y por eso llamó a Marquito Fabián, que dispondría de 40 minutos para cambiar de cotejo. Renato Ibarra se pintó con la de su uniforme, y el revulsivo tardó segundos en hacer lo mismo por cortar un latigazo, mientras que al Tecate lo volvieron michelada cuando quiso bailotear. La tricolor volvió a tocar el timbre, y cual vendedora de galletitas, su insistencia consiguió que le abrieran, pues al 57 llegó Valencia para abultar el digital, con todo y las mentadas del Güero por culpa del error garrafal en la saga. El Toro quiso descontar de media vuelta. Chuy se le evocó al basquetbolista para ganar un envío. Lalo Herrera tomó el sitio del surgido en Monterrey, y cuando la esperanza se esfumaba, el de Venezuela nos devolvió la vida tras señalar un penal de Lloví. Jiménez fue el encargado de cobrarlo, y pese a que el portero parecía haber obtenido sus secretos, no pudo hacer nada para detener la ejecución, con lo que nos pusimos a uno a obtener el empate. Jiménez contra Domínguez, Jiménez amaga, Jiménez viene, Jiménez, ¡gol! ¡Gol! El juego se hizo de ida y vuelta, donde el rival coqueteó con su tercer festejo, mas el Topo salió de su madriguera antes de que Valencia realizara un par de disparos chorreados. Una salida larga fue la mejor manera de ganar oxígeno, pero de inmediato se sancionó otra infracción que desató la furia del discípulo lavolpista, expulsado por reclamar como siempre. Montero también nos dio viada, y después el profe ignoró una mano del Jerry en esta paupérrima exhibición. Le fuimos ampliamente superados. Por enésima ocasión el camisa 3 se jaló su resortera, y Casares entró para buscar su gol, que estuvo cerca de encontrar en la primera que tocó. Una dura caída dejó malherido y ensangrentado al grande, en lo que su coach miraba desde las gradas como el portero al que le ganó la final del Clausura 2013 se colgaba de un cable en los minutos finales. John Fay probó por encima de la vara,
Por un bote de más, el de 1.88 no se convirtió en héroe, y Flores complicó por arriba, forzando un nuevo córner que Bozzo dejó escapar tras impactar al exterior. A Osvaldo Lastra le pasaron el marcatextos encima, y Fidel Martínez entró para quemar segundos, mientras que el número 20 también fue a la cédula de mal portados, por reclamar el de Ocarina por el tiempo perdido. Un córner acabó en las palmas del tapatío, y Gerardo desquitó su frustración jaloneando a un rival que ya no se enganchó. Pues el cotejo se agotó y fue hora de que ambos eliminados intercambiaran playeras. La derrota de México ayudó a Chile, Bolivia, Argentina y Paraguay, que aseguraron su pase a la siguiente fase, una que tuvo a los 7 monarcas históricos y al anfitrión buscando su primera estrella.